Vamos a empezar un nuevo tiempo, un- una especie de actualización de lo que han sido estos videos de historia del derecho que he tenido por largo tiempo aquí en este canal y los vamos a actualizar un poquito para que les vaya sirviendo a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar primero para hablar de historia del derecho con algunas generalidades respecto de esta rama de estudio de la carrera de derecho. De partida, para comenzar, nosotros debemos preguntarnos qué es la historia del derecho. Y para eso nosotros tenemos un nombre de esta asignatura, de esta cátedra, que es Historia del Derecho. Son dos sustantivos, son dos conceptos que debemos manejar. Y de esos dos conceptos debemos construir uno que nos sirva para poder llegar a uno que englobe todo lo que es la cátedra. Podemos conceptualizar historia y podemos conceptualizar lo que es derecho. Tenemos múltiples definiciones de lo que es la historia. Sin embargo, nosotros, o por lo menos quien les habla, se va a basar en una de ellas. Hay una especie de definición de historia que hace Fray Juan de San Buenaventura en una de las crónicas que se escribe acerca del reino de Chile. Y dice que la historia es la representación de los sucesos pasados y de ahí es ser una norma en quien se expresen los futuros. Por otra parte, tenemos una definición de lo que es derecho y tenemos muchas. Podemos decir que es un conjunto formado preferentemente por normas, que es lo que nos diría el filósofo Agustín Esquella. O podríamos tomar la definición de Beatriz Bernal, que creo que es la que nos sirve un poquito más, que es ordenación de la vida social, ya que todo cuanto existe requiere un orden y así también la vida del hombre en sociedad, refiriéndose al hombre como parte de toda la humanidad. Entonces tenemos nosotros que la historia es la representación de los sucesos pasados y el derecho a la ordenación de la vida social. Entonces, podemos llegar a un concepto de historia del derecho si tomamos, por ejemplo, estas dos definiciones que hemos hecho a continuación. Y podríamos definir la historia del derecho como aquella que consiste en estudiar el origen y las transformaciones del derecho, este sistema que regula la vida social de las personas a través del tiempo. Es la disciplina que estudia el desarrollo del derecho, del orden de la sociedad dentro de una coordenada temporal previamente fijada. Ese es un concepto que nos puede servir. Obviamente, el concepto de historia del derecho no es un único concepto. Ustedes pueden tener a sus maestros, a sus profesores que le van a dar distintos conceptos y todos están bien. No se requiere un concepto definido, sino que, o unívoco, sino que podemos nosotros, desde la perspectiva que nosotros tengamos, definir lo que es la historia del derecho. Por ejemplo, puede variar si tenemos una visión positivista de lo que es el derecho, una visión más pragmática de lo que es la historia, una visión más libre, una visión más social del derecho y de la historia, etc. Va a depender de nosotros mismos. Son conceptos que nosotros podemos llenar incluso con nuestras propias experiencias o investigaciones. Es interesante destacar dos detalles cuando uno empieza a estudiar la historia del derecho. De partida, como uno está estudiando una historia de este ordenamiento social, debemos saber que la historia nunca es lineal. Siempre hay muchas líneas de tiempo. Uno puede estudiar la historia universal desde el punto de vista europocéntrico, y estudiar antigüedad, edad media, edad moderna, edad contemporánea, que eso es eurocéntrico, y eso es una línea de tiempo. Estudiar historia de América, en la cual no existe antigüedad ni edad media, por ejemplo, que son partes de la historia de Europa que en América no tiene.
y ahí parte la línea de tiempo un poco después. O estudiar historia oriental, donde la línea de tiempo europea ya no nos sirve. Y tendremos otra línea de tiempo. A la vez, si nos vamos metiendo en áreas, por ejemplo, el área de la historia del derecho propiamente tal, la historia del derecho es una cosa muy joven, lo vamos a ver después. Es una disciplina muy joven. No parte desde los orígenes del derecho. Por ejemplo, los romanos nunca estudiaron historia del derecho. No les interesaba. Los, los asirios, con todas sus tablillas, no estudiaron historia del derecho. ¿Ya? Entonces, parte desde otro punto, tiene otro punto de partida que se entremezcla con otro más y así sucesivamente. Hay distintas líneas de tiempo. No vamos a tener una sola línea de tiempo. Y tenemos también formas distintas de entender la historia. La podemos entender desde un punto de vista tomando todos los acontecimientos del pasado con los ojos de hoy o poniéndonos en los zapatos de esos hechos pasados. Pienso yo que lo más efectivo es ponerse en los zapatos del tiempo en el que estamos estudiando. No sacamos nada con hacer historia, estudiar historia, mirando desde el asiento del hoy, criticando los hechos del ayer. Porque son situaciones distintas, son hechos distintos, evoluciones distintas, sociedades distintas, momentos distintos, circunstancias distintas a las que hoy tenemos. La historia nunca es cíclica. Podrá ser como en la forma de un resorte, pero nunca cíclica. Lo que sucedió ayer no se repite de la misma forma que ahora. Puede tener semejanzas, pero no es igual, porque las circunstancias no son siempre las mismas. Son dos detalles que viene a bien considerar. Como les comenté, hay distintas líneas de tiempo. ¿Y qué les parece si empezamos por una línea de tiempo totalmente distinta? La línea de tiempo de la historia del derecho, valga la redundancia. ¿Cómo se desarrolla? ¿De dónde nace este interés por estudiar historia del derecho? Y las distintas corrientes que existen. Bueno, la historia del derecho tiene una raíz revolucionaria. ¿Por qué? Porque surge como una respuesta a una concepción del derecho que se tuvo en un minuto en Alemania. Fue en el año 1804 donde surge el interés de codificar el derecho civil en alemán. Los alemanes, el pueblo germano, quiso tener su propio código civil a principios del siglo XIX. Y empezaron a recopilar, a recolectar, a codificar las normas civiles. Y señalaron que al crear este código civil, era ahí el punto de partida y nacimiento del derecho germano. Ante eso, surge la respuesta de la llamada Escuela Histórica del Derecho, de Carl Savigny, Pucha, Jacob, Willy Grimm, Elrioch, Niebuhr y Wittgenstein, quienes señalan que el derecho no nace de un simple código civil o la dictación de una ley, sino que el derecho se debe a su evolución, no nace en un solo proceso. No nace porque el Congreso quiso dictar una norma y desde ahí en adelante surge el derecho. No, nace de todo un proceso que viene de una raíz, de una historia. Y es así que surge una corriente novedosa que es bastante joven. Viene del 1800, del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Son 2 siglos, son 200 años, nada más, que tiene nuestra cátedra. Y en esos 200 años fue importante en un minuto, durante el siglo XX y el siglo XIX, obviamente, pero hoy es una cátedra que quiere ser, por lo menos en Chile, que es de donde estoy hablándoles, quiere ser eliminada o es considerada un ramo más de formación general, pero mirado en menos.
situación que no puede ser. Bueno, esta corriente novedosa de discutir que el derecho tiene que ser parte de una evolución surge de la escuela de los pandectistas. Y esa escuela de los pandectistas hunde sus raíces en Roma. Y ahí sale Savigny. Savigny dice que el derecho nace en Roma. Le pone un punto de partida. Y cuando él le preguntan ¿dónde nace el primer derecho? Él dice Roma. Porque Roma es el que crea un ordenamiento que ha sido capaz de sobrevivir hasta el día de hoy o ha dado principios generales que sobreviven hasta el día de hoy. Sin embargo, otros autores también señalan otras raíces. Otto von Guercke dice que el derecho no nace en Roma, sino que nace del propio derecho germano. Karl Theodor Pütter en 1846 postula que el derecho nace de una evolución que viene incluso de nuestros pueblos originarios, en el caso europeo. Ahora, esto mismo nosotros lo podemos aplicar a América, a los distintos países latinoamericanos, etcétera, y podemos rastrear nuestros derechos incluso en nuestros pueblos originarios. Pero es interesante que lo vayamos viendo paso a paso. Vamos a ir primero por la escuela de Savigny, vamos a pasar por la escuela de Otto von Guercke y vamos a terminar con la de Pütter. ¿Les parece? Vamos a ir entonces con la escuela de Carl von Savigny. Savigny se hace la pregunta, ¿de dónde nace el derecho? Estamos en Alemania, siglo XIX, ya les expliqué, estamos entre la lucha, entre el derecho nace de la codificación del Código Civil de aquí en adelante o tiene una raíz hacia atrás. La escuela de los pandectistas postula que el derecho tiene una historicidad, necesita una historia, necesita una evolución, tiene un camino recorrido, tiene raíces. Y se genera una revolución en Alemania para el estudio del derecho y comprensión de este derecho durante todo el siglo XIX. ¿Quién era este personaje? Savigny, profesor de la Universidad de Marburgo, de la Universidad de Landshut, primer profesor de Derecho Romano en la Universidad de Berlín, él fue el primero que empezó a estudiar Derecho Romano, fue discípulo de Gustav von Hugo, fundador de la Escuela Histórica del Derecho. Realmente si uno busca y quiere desentrañar un poco la historia de Savigny y saber quién fue el primero que rastreó, el primero que dijo, no, el origen del derecho está en Roma, en realidad fue su maestro, Gustav von Hugo, quien en 1828 edita un texto por el cual se comienza a estudiar el derecho romano en Alemania. O sea, claro, Savigny fue el que creó la teoría más fina, el final de esto, pero quien dio el inicio fue su maestro, von Hugo. ¿Qué pasó? Bueno, Savigny, ¿qué hace? Postula que el derecho nace de una evolución histórica. Por otra parte, teníamos otro personaje, Thibaut, que postula que el derecho nace desde la codificación del derecho civil en Alemania. Y comienza el enfrentamiento. En 1814, Thibaut edita el texto sobre la necesidad de un derecho civil general para Alemania, planteando directamente que el derecho nace desde la codificación del derecho civil. Savigny le responde ese mismo año con un texto que se llama De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho. La labor intelectual de ambos los lleva a escribir sendos textos en el cual uno postula, Thibaut, que el derecho nace desde la codificación, desde que se juntan las normas y se codifican en el derecho civil alemán, y Savigny hace sendo texto que dice que el derecho tiene toda una historicidad, una evolución, y que realmente no proviene solamente de la simple codificación. Se enfrentan los dos. Ahí está las portadas de estos libros. Se enfrentan ambos y ¿qué pasa? ¿Quién gana? Gana Savigny. Porque si no ganara Savigny, no tendríamos nuestra cátedra. No existiría. No existiría tampoco la cátedra de Derecho Romano.
O a lo mejor existiría, y estamos haciendo historia ficción, existiría pero por otros creadores y tiempo después. Quien gana la batalla es Savigny. Y se gana la batalla basándose en que el derecho tiene una raíz histórica y no nace de una simple dictación de la ley. Y cuando Savigny y esta corriente se pregunta cuál es el primer derecho, lo hallan en Roma. Vamos a ver otro personaje, la escuela de Otto von Guercke, y cómo se relaciona esta con el derecho mal llamado indiano-americano, o el derecho reinal, o el derecho hispanoamericano, que es el que surge después de la llegada de los castellanos a América. ¿Quién era Otto von Guercke? Otro profesor de la Universidad de Heidelberg, de Breslavia y de Humboldt en Berlín. Él hizo un libro que se llama El derecho alemán de asociaciones. Y él señala que el derecho es un fenómeno social que evoluciona con el tiempo. De alguna manera, perfecciona lo que Savigny había dicho, pero él no encuentra el primer derecho, o cuando se le pregunta de dónde nace el derecho, él no responde Roma. Él dice que el principal factor del derecho alemán es el germánico y sus distintas evoluciones. O sea, el derecho inmediatamente anterior al que estaba antes del establecimiento de ya un país, un reino, como era Alemania. El inmediatamente anterior. ¿Qué pasa si nosotros nos preguntamos esto mismo en América? El derecho es un fenómeno evolutivo que sigue la senda del paso a la humanidad. Bien, ¿cuál es el antecedente más directo a nuestro derecho republicano? ¿De dónde provienen nuestras instituciones e idiosincrasia política jurídica? Si uno dice ya, las repúblicas americanas nacen en el siglo XIX, entre comienzo y mediados del siglo XIX, para abarcar toda América. ¿Cuál es el derecho inmediatamente anterior a eso? El derecho castellano-americano. Ejemplo, ergo, la verbigracia, la recopilación de leyes de Indias. O sea, el derecho castellano-americano sería el antecedente, el primer derecho, si nosotros ocupamos esta teoría de Guercke. Si la traspasamos desde Alemania hacia América. Estamos haciendo un ejercicio que no existe prácticamente. Estamos haciendo eh, una actividad racional que normalmente no se hace en la historia del derecho. Pero estamos trayendo a América. Aquí hay una segunda teoría. Vamos a una tercera teoría. La tercera tiene que ver con la escuela de Karl Theodor Pütter. Y tiene que ver con las referencias a un derecho incluso más anterior que el inmediatamente adyacente. Pütter señala que la escuela histórica alemana, la escuela de Savigny, no consideró a los pueblos primitivos. Y en realidad no, porque se traslada directamente a Roma. Savigny es muy fácil y dice, primer derecho, Roma, inmediatamente. Pero él dice, queda mucho, mucho afuera. Por ejemplo, él considera a Johann Stefan Pütter, que en 1767 estudió las leyes, entre comillas, lo vamos a decir leyes, de los pueblos orientales. A Edward Gang, que entre 1824 y 25 hizo un libro sobre las herencias en el derecho primitivo hindú, chino, judío y maometano. Y el mismo Pütter, en 1846, que hace el libro La sustancia de la jurisprudencia. Él hace un análisis de derecho comparado entre el derecho que tiene en ese minuto,
actualmente Alemania, con todo el proceso de codificación civil, y el derecho primitivo de los pueblos originarios de Europa, específicamente de Germania. En su texto, que es muy interesante, él trata de involucrar a todos los pueblos originarios que él encuentra. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra de lo que él hizo, podemos decir, sí, ¿sabe qué, profesor? Yo creo que Peter en un minuto sí fue un elemento que le dio sentido porque nuestros pueblos originarios algo dejaron, pero su obra traspasó límites y, como decimos en Chile, mezcló peras con manzana. ¿Por qué les digo eso? Porque en su texto compara datos bíblicos sobre leyes sociales tribales y la vida social de antiguos nómades gracias a los descubrimientos en África y Oceanía. O sea, involucró a África, involucró Oceanía y trató de hacer una especie podríamos llamarlo, de evolución única del derecho donde se involucren todos los, los individuos que tienen que ver con el origen de alguna civilización o de algún estado en algún minuto. Entonces, claro, sí, su trabajo como que perdió el foco en un minuto, pero en cuanto a la teoría que desarrolló, yo la encuentro bastante aceptable. ¿Cómo la aplicamos? En América, por ejemplo. Traigámoslo a América. Hagamos de nuevo este ejercicio racional de aplicar ese derecho, esa teoría alemana en América. Esa teoría nos va a abrir un nuevo camino para descubrir una prehistoria del derecho. Y ahora no tenemos el problema de cuál es el primer derecho. Tenemos, sí, lo podemos responder y podemos decir pueblos originarios, pero ya estaríamos clasificando y haciendo una clasificación mayor entre historia del derecho y prehistoria del derecho. Nuestra rama se ampliaría con esta teoría. A mí me gusta, porque así ampliamos la rama y no la dejamos simplemente estática como historia, no, nada más. Esto se ha aplicado en México, por ejemplo, hay una revista de arqueología jurídica mexicana donde se aplica esto, donde se estudia el derecho indígena y se trata de generar un lazo evolutivo. Parte de la cátedra de mediados del siglo XX en Perú, en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, ha aplicado esta teoría de indagar sobre los pueblos originarios y enlazarlo con la teoría evolutiva del derecho. En Chile se presenta como un debate porque Chile es muy ligado a la escuela de Savigny y basarse en la respuesta más fácil, que es decir, el primer derecho es Roma. Punto. Pero desde un tiempo que he tenido que asumir esta cátedra, hace más de 10 años en universidades chilenas, se ha logrado abrir un poco el campo y hablar un poco de prehistoria del derecho. Ya lo hace así la Universidad de la Frontera, en algunos cursos sobre derecho mapuche, y desde el 2010 en adelante se han editado algunos textos, muy pocos, pero se han editado textos que tienen que ver con el derecho mapuche y su aplicación en el derecho nacional chileno, por ejemplo. Y que, si bien lo tratan desde el convenio de la OIT, o sea, desde la actualidad, hay algunos autores que se han atrevido a dar un paso más y hablar un poco más de historia y prehistoria y tratar de enlazarlo con un gancho evolutivo hacia lo que es el derecho actual. Estas son tres teorías que nacen desde que la historia del derecho surge. La historia del derecho surge como una respuesta a la idea de que el derecho nace de una sola ley. Cuando se publica el Código Civil, cuando quieren hacer el Código Civil alemán, dicen, no, aquí nació el derecho alemán. Savigny dice, no, el derecho alemán tiene una razón histórica, tiene una evolución. Y dice, no, esto tiene una evolución. Y él dice, el derecho nace en Roma. Gierke dice, no, el derecho nace en los pueblos germanos. Y
Pewter dice, no, nace de nuestros antepasados mayores, nuestros primeros pueblos originarios que tuvieron derecho. Así nace nuestra cátedra de historia del derecho. Un poco de historia. Ahora vamos a otra parte, que es el final prácticamente de nuestra clase de hoy. Sabemos lo que es historia del derecho, sabemos su evolución, de dónde parte, las teorías, etcétera, todo eso. Pero ¿para qué vamos a usar la historia del derecho? Tomás y Valiente, un clásico dentro de lo que es la historia del derecho, dice que nuestra disciplina constituye una reflexión de lo que el derecho es. Si se quiere ser un jurista y no un simple conocedor de las normas vigentes para su mecánica aplicación acrítica, hay que pensar a propósito del derecho. La historia del derecho, ¿para qué nos sirve? Para hacer un análisis crítico. Si nosotros queremos estudiar una norma, hacer un informe en derecho, hacer una buena defensa, un análisis de jurisprudencia, un análisis de caso, un análisis jurídico propiamente tal, nosotros necesitamos entender que el derecho no nace de una simple norma. Debemos hacer el mismo ejercicio que hizo Savigny y decir, cuando le dijeron, en Alemania el derecho nace con el Código Civil alemán, nosotros decir, no. El derecho no nace desde la dictación de una ley. La persecución o la protección de los más débiles que son víctimas de violencia intrafamiliar no nace desde la publicación de la ley contra la violencia intrafamiliar de un Estado o nación cualquiera. Tiene un antecedente. Nuestros pueblos originarios la conocían, por ejemplo, o grandes civilizaciones antiguas como la civilización asiria tenían normas que defendían tanto al hombre como a la mujer en casos de violencia intrafamiliar dentro del seno de una familia o de un matrimonio, por ejemplo. Eso nos hace pensar, nos hace ser más libres, no encuadrarnos dentro de una norma. Para eso sirve la historia del derecho. En realidad, yo lo defino como la historia del derecho sirve para pensar. En este mundo en el cual tenemos inteligencia artificial, la inteligencia artificial no puede hacer esto. No puede hacer un análisis histórico crítico. Nosotros sí. La inteligencia artificial usted le va a preguntar y le va a decir una respuesta estandarizada, una respuesta en base a lo que existe, no en base a un análisis histórico crítico. No le va a hacer la evolución del derecho. Cómo llega hasta hoy, cómo se fundamenta hasta el día de hoy. ¿Por qué tiene el fundamento A y no tiene el fundamento B? ¿Por qué el fundamento C fue dejado de lado en el siglo XIX y volvió en el siglo XXI? Por ejemplo. Para eso nos sirve. Para no ser máquinas, no ser robots. Finalmente veamos de dónde proviene la historia del derecho, de dónde podemos sacar la historia del derecho. ¿De qué parte? Hablaremos entonces de las fuentes de la historia del derecho, de dónde nace la historia del derecho, de dónde la podemos estudiar. Para entender de dónde nace la historia del derecho, nosotros debemos desde ya pensar en un trabajo inter y multidisciplinario. La historia del derecho no es imposible estudiarla con la sola programación jurídica. Si nosotros pasamos derecho penal 1, 2, pasamos derecho civil 1, 2, 3, 4, 5, las ramas de derecho civil, nosotros no quedamos calificados para ser historiadores del derecho. Necesitamos saber historia, necesitamos saber sociología, necesitamos saber un poco de periodismo, necesitamos saber un poco de paleografía, necesitamos ojalá saber un poco de antropología, etc. El trabajo inter y multidisciplinario nos va a llevar a un buen estudio de la historia del derecho. Por eso también el historiador que se dedica a estudiar, por ejemplo, expedientes judiciales, las causas judiciales, necesita, junto con su formación de historiador, historiográfica, necesita un abogado.
o un jurista, porque necesita de quien le entregue los conocimientos jurídicos de ciertas afirmaciones, de ciertos actos que se van dando dentro del íter procesal que no conoce y no tiene por qué conocer porque él es historiador. Vamos a ver que hay dos tipos de fuentes, dos grandes grupos de fuentes, las tradicionales y las menos tradicionales. Partamos por las primeras. ¿Cuáles son las fuentes tradicionales de la historia del derecho? Las fuentes tradicionales de la historia del derecho son las más básicas. ¿De dónde encontramos la historia del derecho? En las leyes. Las leyes, por ejemplo, podemos buscar leyes sobre el delito, sobre cómo se castigaba el delito de permanecer en estado de ebriedad. Podemos ir a lo más actual, por ejemplo, estoy hablando de casos de Chile, la ley de tránsito que bajo cierta norma de alcoholemia es considerado falta o delito, que incluye pérdida de la licencia de conducir, reclusión en algún punto, etc. Y si nos vamos para atrás, podemos encontrar una ley del siglo XIX en la cual se señalaba que las personas que eran encontradas en estado de ebriedad en la vía pública eran sometidas a la pena de azotes. Por ejemplo, y ahí tenemos una historia respecto a- al estado de ebriedad, al consumo de alcohol. ¿Qué otra fuente? La doctrina, los textos de los estudiosos, de los juristas. Podemos tomar un texto, un manual de derecho procesal civil actual. Podemos tomar un manual de derecho procesal civil de principios del siglo XX y uno de principios del siglo XIX y nos vamos a dar cuenta que los juicios han cambiado, que las situaciones jurídicas, los elementos del proceso son distintos, las formas de tramitar son distintas. Hoy existe, por ejemplo, en Chile una tramitación electrónica. Antes era una tramitación en papel. Otra fuente interesante es la jurisprudencia, la labor de nuestros tribunales, cómo van pensando los tribunales, cómo resuelven los tribunales. Por ejemplo, casos tan emblemáticos como casos de aborto, casos de violencia intrafamiliar, que van evolucionando según va pasando los años. ¿Cómo lo averiguamos? A través de la jurisprudencia misma que publican los tribunales en sus páginas. Antiguamente se hacían revistas donde se publicaban los fallos de los tribunales y así podemos conocer cómo se pensaba anteriormente. Y otra fuente tradicional corresponde a lo que es la literatura. Textos como Hamlet, El Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, etcétera, tienen elementos que nos llevan a conocer cómo se entendía el derecho en aquellas épocas en las cuales se basa la historia. Incluso yo siempre me voy a acordar y voy a destacar mi profesor de Derecho Internacional Público, que en paz descanse, don Mario Rosell, era capaz de explicar en un capítulo de Hamlet cómo se desarrollan las relaciones internacionales. Era maravilloso y se puede, porque ahí hay derecho también. Y bueno, hay fuentes no tradicionales de la historia del derecho que son más rebuscadas, si usted quiere pensarlo así, que tienen que ver ya con más investigación. Tenemos los archivos judiciales, expedientes. Los expedientes. Es distinto conocer un expediente de cómo se tramitaba en el siglo XX al siglo XIX o un expediente de un tribunal nacional a los tribunales de la Real Audiencia americanos o las tramitaciones ante las gobernaciones, ante los alguaciles, etcétera. Los periódicos de repente nos entregan noticias completas respecto de fallos judiciales, respecto a procesos judiciales importantes. El folclore, la música tradicional de un país, a veces también nos entrega detalles de cómo funciona el derecho. Yo recuerdo, por ejemplo, en Chile una, unas décimas de Héctor Pavés, donde habla, que se llama Cuando mi padre testó, y habla cómo se hace
cómo se entendía en un testamento en el campo. O las décimas, que ahí también hay unas décimas publicadas en lo que es la Lira Popular, una especie de periódico donde se difundían poesías en Chile, donde habla de un fusilamiento, por ejemplo, y lo cuentan en versos. Es parte del folclore. Y bueno, también en la música. Hay canciones que a veces tienen un ritmo muy contagioso, muy alegre, pero hablan de procesos judiciales, hablan de crímenes, hablan de formas en que se dio a conocer un hecho jurídico y que repercutió en la vida de un país o de algunas personas. Todo, de alguna manera, es una fuente para investigar la historia del derecho. Hay que abrirse a todos los ámbitos. Y si uno quiere ir más allá, por ejemplo, fuentes no tradicionales, una tablilla de greda o una tablilla en bronce, si estamos en Europa, una tablilla de greda donde está esculpidas en cuneiforme unas normas, hablando de derecho asirio, por ejemplo, etcétera. Hay que estar abierto a todo eso. Bueno, finalmente nosotros podemos decir que la historia del derecho nos ayuda a pensar, criticar y formarnos una opinión propia acerca de nuestra esencia como profesionales. Nunca desestimen la historia del derecho, siempre, siempre ténganla presente y no la miren en menos. Es necesaria, nos hace pensar. No es solamente porque a un caballero se le ocurrió que había que estudiarla, es porque hay que pensar. Y a veces, tal como es necesario ejercitar nuestro cuerpo, también es bueno ejercitar nuestra mente. Y especialmente en las facultades de Derecho, donde muy pocas veces nos ejercitamos en nuestra mente. A veces pasamos como los glosadores, esos personajes que encontraron el Corpus Juris Civilis en la biblioteca de Bolonia y pasamos repitiendo como palabra sagrada el derecho y no pensamos, porque llegamos al examen y repetimos el artículo de memoria y el profesor nos pone un 7 porque no sabemos el artículo de memoria. Nos podrá poner un 7, pero en la vida profesional necesitamos pensar. Pensar frente al cliente, pensar frente al juez, ser seres humanos racionales y no máquinas. Muchas gracias. Espero que esta primera parte del curso que estamos actualizando les haya servido. Y bueno, nos vamos a ir encontrando en otros videos. Chao, chao.